Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Hola a todos y bienvenido a otro episodio de Auténtica. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una escritora excepcional, Blanca Cabañas. Con una formación como maestra de educación especial y pedagoga, Blanca aporta a sus novelas una sensibilidad especial y una profunda comprensión psicológica de sus personajes. Blanca cuenta con distintos reconocimientos. Su obra ha sido premiada, por ejemplo, su obra Cachi, como el mejor relato corto en el tercer certamen de literatura de Dos Hermanas. En el 2019 también consigue una cesia a la mejor novela corta. Y en el 22 publica su primera novela con Suma, Perro que no ladra, que verdaderamente cautiva a todos los que les gusta el género negro. Pero es que además vuelve con El hambre del pelícano, que es un thriller crudo y ambicioso que se vale de La Chiclana más oscura como escenario. Verdaderamente está genial. Estamos aquí con Blanca, que es una chica estupenda, que además es escritora, que está ilusionadísima con su segundo libro y nosotros estamos encantadas de tenerla aquí porque ella tiene mucho que contar. Así que, sin más preámbulos y con ayuda de Toñi, vamos por la primera pregunta. A ver, mira, Blanca, de pequeña, ¿tú ya escribías? Buenas tardes, antes que nada. De pequeña yo ya escribía, de hecho recuerdo que ya en sexto de primaria hicieron en mi colegio, que era el CEIP Tierno Galván de Chiclana, un concurso de cuentos y que era de un cepillo de dientes. Y lo gané, fue el primer premio que gané y a partir de ahí siempre he estado ligada a la escritura. Quizá diría que el mundo de Harry Potter de J.K. Rowling es el que me cambió la forma de ver la lectura, que ya no era una lectura que me imponía el colegio o el instituto, sino que de verdad disfrutaba y obtenía ocio y un capítulo me llevaba al siguiente. Pero claro, al final la vida me fue llevando por otros caminos, porque vosotras bien lo sabéis, que la docencia pues absorbe mucho. Absorbe muchísimo. Y hay que tener un gran currículum, muchos méritos, la formación no acaba nunca. Entonces me fui desligando de la escritura y bueno, mi forma de reconectar fue a través de los certámenes literarios, o sea, de nuevo con premios. Y encontré una página que desde aquí la recomiendo, que es escritores.org, que oferta muchísimos concursos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, con premios económicos, y volví a participar con la fortuna de que pues obtuve de nuevo varios reconocimientos y eso me dio a mí la confianza que yo necesitaba, porque ya no era mi entorno próximo el que me decía se te da bien, que viene a escribir la niña. Exactamente, no mi madre, mi pareja, mi familia, no. Ya era, bueno, pues señalaban tu relato entre muchos como el más destacado y que esto suceda, no una, sino 2, 3 veces, dices tú, oye, pues igual sí que se me está dando bien, ¿eh? Pero de pequeña sí que recuerdo y todavía lo conservo, tengo cuentos y, bueno, lo que yo llamaba pequeñas novelas escritas a mano. Incluso recortaba, porque eso me lo enseñó mi madre, que ella también lo hacía, recortaba los personajes que eran famosos de revistas y los pegaba y hacía pequeñas descripciones. Incluso escribí una vez un cuento en un cuaderno de cuadritos y se lo dejaba incluso a mis amigas. Y me pedían segunda parte. Anda, qué bien, qué bueno. Que has llegado a la gente desde el principio. Sí, y es algo que siempre me ha gustado, siempre lo he tenido claro, siempre. De hecho, estuve muy tentada a estudiar periodismo, sí, aunque no es lo mismo, porque al final no es escribir sobre lo que te gusta, sino sobre lo que te demanda el trabajo, pero finalmente me decanté por la docencia, que también, bueno, está en cierto modo ligada a la escritura. Muy relacionada. Nosotros muy relacionada. Entonces, claro, la pregunta que yo te iba a hacer era, pero tú, ¿cómo se llega a ser escritora? ¿No? ¿A ti te gusta? ¿Tú escribes?
tienes reconocimiento externo, tú dices, pues la cosa va bien, pero iba a estudiar periodismo, ¿no? ¿Hay algo que te acerque mucho para escribir, para ser escritora? ¿Hay algún estudio o es que tú vayas formándote a ti misma o vayas tomando contacto con ese entorno literario que te va diciendo por dónde puede ir el camino? Sinceramente, esa pregunta me la estuve haciendo muchos años, no sabía cómo llegar, digamos, al mercado editorial, cómo se llega a ser escritora. Yo creo que eso es una habilidad con la que se nace y ya está en ti, pues perfeccionarla y entrenarla como cualquier otra cualidad. Siempre se me ha dado bien y por lo tanto en los grupos de la universidad de trabajo siempre era yo la que escribía, siempre era yo la que narraba, siempre ha caído en mí. La que hacía el manifiesto, el manifiesto, Blanca. Claro, cada uno se le daba bien una cosa y la mía era esa, era la información, ponerla por escrito, era mi función. Entonces, bueno, pues sí, he tenido esa habilidad. Pero luego también está en ti formarte, sí, a través de la lectura, por supuesto, como dice todo el mundo, es verdad, leyendo se aprende. Y también formándote. Mira, desde aquí recomiendo una plataforma que se llama Club de Escritores, sí, que es bastante económica y tiene una gran variedad de cursos, de estructura, diálogos, creación de personajes, muy variada y muy rica. Y muchos cursos los dan escritores hoy en día bastante... renombrados. Sí, sí. Conocidas. Entonces, pues también me he formado un poquito, menos de lo que me gustaría, pero es que nunca encuentro el tiempo, pero se aprende mucho y siempre hay que estar al pie del cañón. Pues sí. Pues a mí me llama mucho la atención los personajes que tú creas, los personajes que vas creando. ¿Te van saliendo poco a poco o ya tú tienes deducida al principio de todas, dices tú, este personaje va a ser así y va a tener esta circunstancia, y este va a ser así y va a tener esa circunstancia? Porque algunas de las cosas que tú escribes, que yo me he leído el primer libro para poder estar hablando contigo, tiene una información muy buscada, muy cercana a la situación que tú quieres contar. ¿Y con quién cuentas tú para esa búsqueda? ¿Tú sola buscas todo eso? Yo sola y creo que hay un poco de mí en cada uno de los personajes y en ninguno a la vez, y experiencias, personas que conozco, sobre todo en Perro que no ladra, que es mi primera novela. Busqué mucho que cada personaje tuviera su giro y su background, su historia detrás. Y algo que me gusta mucho hacer es no pintar a los personajes de buenos o de malos, sino todos son grises, sobre todo en El hambre del pelícano. Sí. Todos tienen mucho que decir, mucho que callar. Sí, hay muchos claroscuros y al final es el propio lector el que se crea esa opinión en función de cómo van actuando los personajes ante distintas situaciones. Ya él verá con quién empatiza, a quién se cree, si le sirven sus motivaciones para rebasar esa línea del mal que aún a sabiendas lo hacen. Creo que también, quizá por mi formación, ¿no? Que la docencia tiene esa parte psicológica, pues se me da mejor. Es verdad que es algo que me suelen decir mucho, que la construcción de personajes está muy bien, y también me preocupo mucho en mostrar esas relaciones familiares. En Perro que no ladra, la antagonista de Lara es su propia madre. Sí. Y en El hambre del pelícano tenemos un matrimonio en crisis que durante toda la novela pues tiene muchísimos altibajos. Es decir, me preocupo mucho en mostrar pues cómo se relacionan unos con otros. Y posibles soluciones. Yo he visto que tú has dado muchas oportunidades al matrimonio y el matrimonio, bueno, pues ha elegido la que mejor le parecía. Bueno, no quiero decir nada, porque es que ya te digo que yo, de un poquito antes de la mitad del libro del hambre del pelícano hasta terminar, no pude dejar de leerlo del tirón, porque es que te iba llenando de ilusión, de qué va a pasar, de intriga, de suspense. Mira, a favor del matrimonio, ¿no? Estoy recibiendo muchas opiniones de los lectores acerca de Rodrigo. Sí. Yo creo que Rodrigo, para mí, sí, creo que es el personaje más complejo, el que sufre una evolución más crucial en la novela,
y aún no tomando las mejores decisiones, porque no las toma, se equivoca, a veces es inmaduro, se vuelve a equivocar, tropieza, quizá empujado pues por ese orgullo, por la suegra, bueno, sus motivaciones. Aún así, causa cierta ternura y los lectores me dicen que lo entienden, que aún así empatizan con él. O sea que a mí me parece bonito que ocurra eso, que aún un personaje no actuando bien... Pero tú lo explicas muy bien, porque empatiza con él en el momento que tú tienes que hablas del pelícano. Claro. Que no quiero decir nada más. Claro. Pero claro, empatizas con él porque verdaderamente lo ves como muy humano. Claro. Y todo lo que sea humano, pues nos identificamos. No es nada maravilloso, es humano y ya está. Claro, hay que decir que claro, te estás refiriendo a que a mí como autora, es verdad que con Perro que no ladra me tropecé con esa idea y luego ya es algo que ya sí ha sido con intención, que me gusta esconder detrás de los títulos de las novelas el concepto y la principal justificación de hacia dónde va la historia, que es a lo que tú te estás refiriendo, y que no podemos desvelar porque se conoce no se puede desvelar. Casi rozando los agradecidos. Pero que me ha gustado, es que esto ya está cerca del final. Sí. Y entonces me ha gustado mucho esa símil, esa comparación entre el pelícano y la familia. Así que me ha parecido genial, la verdad. Me ha gustado mucho, muchísimo. Estamos escuchando Auténticas. ¿Qué papel crees que juega la imaginación en la escritura? Uy, pues un papel muy importante, porque está en la creatividad pensar la historia que vas a escribir. Normalmente lo que yo hago es una fase previa de documentación, de leer mucho, tengo una conversación conmigo misma donde me voy pasando las cosas que me van llamando la atención y cuando voy a emprender un nuevo proceso de escritura vuelvo a esa conversación y aquello que me ha llamado la atención pues tengo que estar como un mes dándole vueltas antes de verdad sentarme a escribir, porque yo no trabajo con escaleta, me gustaría. Y con El hambre del pelícano lo he intentado muchísimo. De hecho me hice una escaleta, pero es que la escaleta no tiene nada que ver a la historia que al final he escrito. Igual que tampoco el primer borrador se parece casi en nada a la novela final. Esto supone que llegado a un punto de la historia me veo obligada casi siempre a volver hacia atrás y a reescribir partes, porque de pronto he hecho un giro y a mí me ha parecido demasiado evidente, que no ha sido lo suficientemente sorpresivo, entonces no me gusta y vuelvo hacia atrás. Bueno, después fuera de récord os cuento cosas concretas que vais a alucinar de cómo he llegado a cambiar una historia. Supone para mí más trabajo, pero no sé trabajar de otra forma, esto es muy personal, es algo de cada escritor y bueno, a mí me da resultados. Y bueno, me parece súper interesante lo de crear la intriga y el suspense, porque es verdad que, por ejemplo, en El hambre del pelícano, es verdad que tú vas creyéndote, pues esto es de esto lo ha hecho el otro, no, esto va a pasar esto, va a dejar de pasar. Pues no es así, y te sorprende a donde llega algo. Mira que lo vas leyendo y vas imaginándote, pues no tiene nada que ver. Eso es muy interesante, porque eso hace que el lector pues se anime y se impacte, ¿no? Claro, es totalmente premeditado. A mí claro, eso te iba a preguntar, eso es... Mira, con Perro que no ladra, como con todo lo que una escribe, hay diversidad de opiniones, pero si una crítica es constructiva, a mí me gusta leerla y aprender de lo que me dicen los lectores. Entonces, algunas personas me dijeron que el inicio les pareció demasiado pausado y que tardaba en arrancar. Otros, sin embargo, esto era lo que les gustaba porque le ayudaba a conocer a los personajes. Entonces, con esta novela dije, ¿queréis caña? Vais a tener caña. Empezamos con una premisa súper potente, ya en el prólogo, en primera persona, la precipitación de la víctima a los pies de los acantilados de Santipetri. A partir de ahí empieza mi reto, porque esa intriga con la que he empezado la tengo que mantener a lo largo de toda la novela. ¿Cómo se hace eso? Pues evitando los capítulos de más y cuidando mucho los inicios y los finales. Si os dais cuenta, la novela empieza con voy a morir. Bueno. Y termina con ya puedo morir tranquilo o algo así. Es un juego al final.
y mi función es hacer que el lector participe en la construcción de ese puzzle, y cuando él crea que lo tiene formado, pues dar un golpe en la mesa y decir que te lo has creído tú. No, te prometo que lo has conseguido. Vamos, bueno. La que yo creí yo que iba a dar golpe en la mesa, pues no, yo no. Me sorprendió muchísimo al final, la verdad, muchísimo. ¿Y tú qué consejo le darías tú a los aspirantes que son escritores, a los que quieren escribir? Porque mucha gente se sienta, ¿eh? Pues para escribir solo hay que escribir, la verdad. Hay que leer y sentarte y darle forma a la historia que tú tienes en la cabeza y ya está, y darle muchísimas vueltas. Creo que ante todo hay que ser constante, y cada vez me doy más cuenta en la promoción, tantas entrevistas que estoy haciendo, me permite conocer también a muchos compañeros, y la reflexión que hago es que la diferencia entre uno y otro son libros. Al final lo más importante es la trayectoria, y eso es lo que te hace construir tu público lector y hacerte un hueco en las estanterías. Ya si hablamos de cómo llegar al mercado editorial, eso es otra cosa. Ahí bueno, ya, eso es verdad. Ahí ya lo que recomiendo es hacerse un currículum literario a través de certámenes literarios, y obtener esos reconocimientos pues es una buena carta de presentación de cara a una editorial, eso por supuesto. Y si en mi caso yo empecé Perro que no ladra antes de fichar con Suma, fue autopublicado en Amazon, pues si tienes una gran variedad de reseñas positivas en Amazon, eso también te avala y ellos también lo miran. Y por supuesto, como dije aquel día en la presentación, también son una empresa y quieren ver qué es lo que están comprando. No debería ser así, pero lo es, y la persona también influye. Esa imagen que tienes tú, cómo te expresas, y yo creo que también si ven que vas a seguir por ese camino y que vas a publicar muchas más novelas y le vas a dar al final más dinero, más venta, más número, pues también influye. O sea que en el terreno editorial ya desde el principio tienen que percibir que tú vas a ser una escritora que va a seguir escribiendo y que va a tener novelas una detrás de otra y todas van a ser buenas. Yo pienso que sí, porque mira, cuando Suma de Letras me mandó a mí el correo electrónico que lo cambió todo, ¿no? Ya habían leído mi novela, ya sabían que les había gustado. Sin embargo, no fue así como se presentaron ante mí. A mí me dijeron, la estamos leyendo y nos está gustando, vamos a quedar. Y entonces hicimos una reunión, y ahí cuando ya me conocieron, me pusieron cara, vieron cómo yo me expresaba, no lo sé, lo que valoraban en ese momento, fue cuando me confesaron, no, ya la hemos leído y nos ha encantado, pero queríamos conocerte. Entonces eso me da a mí que sí, pero eso que es sí, un golpe de suerte, es... no, te lo mereces todo, pero que quiero decir que es una suerte que la editorial se ponga en contacto contigo como para que no seas tú quien tenga que escalar en ese mundillo de la editorial. Hombre, yo le envié a ellos el manuscrito, claro. Pero que normalmente no te contestan, y menos tan rápido. A mí tardaron 3 meses en contestarme. Soy perfectamente consciente de que eso es una aguja en un pajar. ¿Verdad? Que muy poco tiempo, claro, o sea, y que una editorial no cuente contigo no significa que tu escritura sea menos válida. Como no. En todo hay un toque de fortuna, de en ese momento te han iluminado, claro. Y te ha tocado. Es así. Sí. Y ahora, por ejemplo, escribes un libro, ahora escribes el segundo ya te planteas, oye, que he escrito el primero, ahora si he tenido éxito, tengo que tener éxito en el segundo. Eso también te crea un reto muy fuerte. Pero, ¿y el tercero? Porque es que los dos han sido muy buenos. ¿Y el tercero? Pues mayor responsabilidad todavía. Exactamente, digo, es que bueno. Sí. Pues me planteo cambiar cosas. En Perro que no ladra no había tantos personajes, al final eran miembros de una familia. En El hambre del pelícano he querido ampliar toda esa palestra de personajes. También los saltos temporales que se dan en una y en otra son diferentes. Pues con una tercera incluso me plantearía cambiar, pues quizá en lugar de escribir en tercera persona, que es donde yo me siento cómoda, escribiría en primera, o cambiaría el tiempo verbal. También me gusta utilizar el pasado, pues igual lo hago en presente, no lo sé, cambiar cosas para no repetir recetas, sorprender
y no hacer lo mismo. Y por supuesto, pues acarrea una gran responsabilidad, porque de momento voy hacia arriba y siempre da miedo que te digan: me ha gustado, pero me gustaba más la anterior. Yo vivo con ese miedo. Pero bueno, ten en Pero eso cuenta, no tiene nada que ver, porque tiene que ver con la persona, con la que persona que, claro. Sí, no, y sobre gusto no hay nada escrito. Tiene que ver con la persona que lee. El día a día de una escritora, plantéamelo, ¿qué estructura tiene? Si yo tengo que decirle a mis alumnos: a ver, niños, tenemos que escribir. Vamos a ser escritores. Venga, vamos a ser Aunque escritores. sea en el vamos momento. a imitar a Blanca. Venga. ¿Qué hay que hacer? Vale, vamos a suponer que yo ya tengo la idea en la cabeza y que más o menos sé lo que quiero escribir, ¿no? Previamente yo habría escrito en un papel, yo tengo mi libretita, entonces ahí voy poniendo pues esquemas con los personajes, quizás giros que quiero que tengan cada uno de los personajes, y si hay alguna cosa que tengo clara que va a suceder, también la dejo por escrito. Y si antes tengo que haberme documentado, procuro hacerlo antes, o a medida que escribo me detengo porque necesito información. Con el cafelito por delante, buena luz, silencio si es posible, y si no, una buena banda sonora. Con El hambre del pelícano he utilizado muchísimo la banda sonora de Interestelar, que me hacía adentrarme muchísimo en la historia. Y normalmente lo que yo hago por las mañanas es leer y corregir lo que he escrito el día anterior. Paro para comer y por la tarde es cuando creo el nuevo capítulo, que al menos tengo que escribir uno al día, si estoy en esa fase de escritura. Y en el que ya en el inicio he tenido que haber dejado una frase de lo que quiero que suceda. Pues por ejemplo aquí Lara va a tener una conversación con su cuñado, por ejemplo, y le va a decir esto, que es crucial en la historia. Pues ya sé que en ese capítulo eso es lo que tiene que suceder, para que no haya ningún capítulo que sobre, sino que uno te lleve al siguiente. Y esa es... Madre mía, y yo te digo una cosa. ¿Y ejerce? ¿Y en ese intermedio tú trabajas? ¿Ejerces como maestra? Mira, siempre he empezado a escribir las dos historias en verano, normalmente en el mes de agosto, y las inicio y luego las termino cuando ya estoy trabajando, pero claro, ya la historia simplemente es cuesta abajo, ya es cerrarla. Y luego la dejo reposar bastante tiempo, meses te hablo, y vuelvo a ella. Por eso El hambre del pelícano he tardado tanto en publicarla, porque eso de reposar y volver a ella lo he hecho en muchísimas ocasiones, y creo que eso me ha permitido que al final sea tan rica, porque es que han pasado 2 años y esa madurez se ve en el papel. Y aparte, como me metí en tanto berenjenal de proceso de documentación, todo tenía que estar perfecto, toda la información contrastada, tenía que hablar con muchísima gente, por eso se va tanto tiempo. No es que tú estés 2 años escribiendo sin parar. No, me imagino. Es otro tipo de trabajo. Igual que la promoción al final también se convierte en un trabajo. Esta es la 3ª entrevista del día de hoy. No me digas. Te lo digo. Madre mía. Te llevas todo el día. Es que estás ahora en promoción. Claro, estoy a tope. Este fin de semana voy a la Feria del Libro de Rota, luego tengo otra firma en Chiclana, presento en la Feria del Libro de Puerto Real, y a partir de ahí quiero tomarme ya unas semanitas de descanso en agosto y volvemos en septiembre, porque se me han quedado cosas en el tintero. ¿Sí? Sí, entrevistas importantes que, claro, es que en el verano finalizan las temporadas de los programas y algunas pues no me ha dado tiempo. Claro. Pero bueno, hay que hacerlo, porque al final has dedicado tanto tiempo a este proyecto que la promoción forma parte del trabajo del escritor, y contra todo lo que se cree, al final es el autor el que la mueve, que mucha gente piensa que estás bajo el ala del amparo, ¿no? de una gran editorial y te ayuda. Bueno, te ayuda, te abre puertas, porque no es lo mismo decir tengo una novela autopublicada que tengo una novela con suma de letras, es que entonces te escuchan. Claro. Pero al final es el autor el que tiene toda esa responsabilidad de moverla. Y a ti se te da bien. Blanca, y siempre he tenido esa, me imagino yo, ahora mismo te quito el cuerpo y por dentro tienes una máquina que no para. ¿No? De pensamientos, de ideas, porque además qué ilusión, o sea, tú vas caminando y las ideas te tienen que venir. Si estás continuamente metida en cualquier cosa que viene te recuerda, o la puedes aprovechar para ponerla en el libro.
Y me parece una vida muy rica, ¿no? Sí, y mira, se critica mucho, hay mucha gente que odia esas personas que doblan las esquinitas de los libros, yo soy de esas. Entonces, si veo de pronto algo que me ha gustado, aunque sea en la estructura o alguna palabra nueva, doblo la esquinita y cuando estoy escribiendo mi novela, vuelvo a esas novelas a ver qué me llamó la atención en ese momento. O si de pronto estoy viendo una serie y algo me ha llamado la atención de ese diálogo, estoy continuamente con el bloc de notas apuntando, esto me ha gustado, tal, y ya voy viendo cómo lo voy metiendo. Eso en el proceso de escritura, ¿eh? Ahora mismo no hago eso porque bastante tengo con cumplir la agenda. Además, de verdad, Claro. de verdad. ¿Y alguien te inspiró, algún profesor en un momento determinado, cuando tú eras más pequeña? ¿Qué te ha inspirado para escribir? Por ejemplo, en aquella época que hacías pequeños relatos y ahora que has escrito tus novelas. ¿Qué personas te inspiran? ¿Quién? Pues es que yo lo tenía claro desde el principio, que era algo que a mí me gustaba, que se me daba bien. Te puedo decir eso, que leyendo novelas de J.K. Rowling, yo me veía en esa torre de adivinación dando esas clases y yo decía, madre mía, si es que parece que lo estoy viviendo yo y no el personaje, yo quiero hacer esto. Luego también he leído mucho thriller, pero no encontraba yo ningún autor español con el que yo disfrutara hasta que di con Dolores Redondo. Ay, sí, yo me las he leído. Y cómo ambienta sus novelas en su tierra y Sí, dije ¿verdad? yo... Es fuera, sí. Es fuera de fuera serie. de serie. Sí. Es fuera de serie, sí. Lo hace muy bien, Lo hace muy y a partir de ahí dije, pues yo también voy a ambientar un thriller en mi tierra y voy a valerme de los escenarios y de los ingredientes que tiene mi tierra. Claro que sí, es genial. Y además lo haces, ¿eh? Lo hace que parece que estás tú paseándote por el Pinar, que parece que tú vas a la Calera. Lo describe magníficamente esa parte. Es que para mí es lo más cómodo al final, es hablar de la verdad. Que voy a escribir yo una novela en el País Vasco. Claro. Pues no, yo tengo que escribir sobre lo que sé, sobre lo que conozco, y tenía una compañera de trabajo que era de fuera y ella decía, mira, esta expresión que has usado aquí es súper gaditana. Y yo no me daba cuenta, yo decía, ¿sí? Decía, sí, esto no lo diría todo el mundo. Pues entonces, es que claro, yo reflejo lo que vivo, lo que soy. Claro. Muy bien. Pues eso es la naturalidad, que en verdad eso es Es lo natural que, totalmente. todas las cosas Y que sean espontánea. sí, No y está espontáneas. rebuscado. Pero Qué ¿te bueno. inspira tú en personas reales cuando vas a crear un personaje? Más que en personas reales, quizá en cosas que me han pasado a mí, conflictos que yo he tenido o que me han contado que han tenido personas de mi entorno, ¿no? Pues si he tenido, o mis amigas han tenido conflictos en la adolescencia, quizá con su madre o lo que sea, pues evidentemente llevado a un extremo, esos sentimientos los he intentado reflejar en este caso en Perro que no ladra. O si he tenido, o amigas mías han tenido relaciones más tóxicas, pues también se ve reflejada en la relación de Sofía y Tony, Sí. en El hambre del pelícano. O cosas que se ve, porque la verdad que hoy en día no hace falta casi ni vivir lo que ya se ve en series, en películas, se lee, se conoce. Todo lo que veo, soy como una esponja. Sí, ya veo que sí. Ya veo que sí, bueno, estupendo. Vamos a irnos en serio a un jovencito, una jovencita que ahora se pone a escribir. La sociedad actual, ¿qué es lo que pide de él? ¿Qué pide la sociedad de él? Sí, de él como escritor o de ella como escritora. En este caso, ¿qué pide de la sociedad de ti? Pues yo creo que lo principal es entretener. Yo creo que una persona que coge un thriller lo coge principalmente para entretenerse, para evadirse del mundo y meterse en tu historia para salir de la suya propia. O sea, que es el camino para salir de tu propia historia. Sí, para viajar, conocer otros mundos, otras personas, que a lo mejor no puedes hacerlo en tu día a día y de pronto en lugar de estar viéndolo en la tele, lo haces a través de la lectura. Entonces yo creo que lo principal es escribir una historia que entretenga. Eso es lo primero. Ya luego está en ti intentar destacar de alguna forma, diferenciarte de la cantidad de novedades literarias que hay actualmente en el mercado. Y bueno, personalmente mis historias nacen de fuentes de conocimiento diferentes, ¿no?
Cuando escribí Perro que no ladra, estaba estudiando un máster de atención temprana en neuroeducación, y cuando pues di con el síndrome de Capgras, me sorprendió tantísimo, ¿no? Ese síndrome que, para quien no lo conozca, hace al paciente que alguien de su entorno próximo pues no lo reconoce, ¿no? Piensa que está suplantado por un doble idéntico. A partir de una información real yo creo la ficción. Esto me impactó tanto, me apasiona tanto en el momento, que dije, pues quiero darlo a conocer. Y con El hambre del pelícano ocurre así, con la arqueología subacuática, el patrimonio histórico español y esos matices históricos acerca del origen fenicio de Cádiz. De forma que sí, es una novela comercial, puesto que tiene todos los ingredientes: capítulos cortos, giros inesperados, un final sorprendente, y el lector va a encontrar ocio y entretenimiento, pero mi intención es que cuando cierre el libro también se haya llevado algo y haya aprendido algo de pronto que no conocía, aunque seas de la tierra y mires de forma diferente al castillo de Santipetri, por ejemplo. Y la verdad es que lo mira con otros ojos. De pronto te sientes mágico, ¿verdad? Incluso por haber nacido aquí. Claro, pues sí, que es un enclave maravilloso, vamos. ¿Tú qué te propones? ¿Cuáles son tus retos como escritora? Como joven escritora, porque vamos, es muy chica. Eres muy chiquitita, ¿eh? Bueno, pues sinceramente, alcanzar cada vez más lectores, te diría. ¿Sí? Sí, porque, hombre, a ver, si consigo una segunda edición, pues genial. Si de pronto una productora se fija en mis novelas y acaban adaptadas cinematográficamente, bueno, pues genial. Estupendo. Si se producen en audiolibro, estupendo, pero no son objetivos. Si llega, llega, y si no, pues nada. Mi objetivo ahora mismo es la editorial te da un anticipo y tú tienes que ese anticipo devolvérselo con ventas. A partir de entonces empiezas a cobrar por cada unidad vendida. Ellos no van a perder dinero. Entonces, si tú no le devuelves ese anticipo con ventas, difícilmente te van a publicar una tercera. Entonces, de forma humilde, ahora mismo mi objetivo es que me publiquen una tercera, porque esta segunda vaya viento en popa. Claro. Desde el punto de vista de toda la honestidad que tiene, de la honradez. Claro, que sí. Sí. Mi parte más centrada me dice que para que vamos a aspirar más alto, ahora mismo lo que necesitamos conseguir es esto. Que te lean. Que me lean. Pues señores, léanla, porque merece la pena. Verdaderamente, nosotras nos hemos leído los libros y la verdad es que pasas unos días o 2 tardes, porque en 2 tardes lo pasas estupendamente y súper intrigado y muy entretenido, ¿eh? Y una cosa que estoy notando con esta segunda es que estoy adquiriendo lectores nuevos. Porque este verano que estuve en la Feria del Libro de Chiclana, por ejemplo, pues se vendían de 2 en 2 o me compraban el segundo y venían a la firma y yo le decía, bueno, ¿te has leído el primero? Y me decían, no, empiezo con este. Y digo, mira, o sea, me están dando la oportunidad a partir del segundo y eso hace también que se retroalimente y que si te gusta, adquieras el primero. Eso hemos hecho nosotros. Claro. Eso hemos hecho nosotros para leerlo. Claro que sí. La verdad es que muy bien, porque te digo que es que si tu objetivo es entretener y tener más lectores, de verdad sí, que lo cumple. Hay que leerlo, porque verdaderamente lo consigue ella. Qué bien, pues muchísimas gracias. Sí, de verdad que sí. ¿Y tú cómo te ves en el futuro como escritora? Pues yo creo sinceramente que si sigo con este ritmo, dando pasos cortos pero seguros, tomándome el tiempo para publicar la siguiente historia, pero estando orgullosa de lo que publico, en unos años me veo evidentemente con más libros y cada vez con más lectores. Y a ver, es que por ejemplo Elizabeth Benavent, que es compañera del sello editorial en el que yo publico, tiene muchísimas novelas en el mercado. Yo tengo 2. Dentro de unos años, cuando tenga más, también soy joven, seré más conocida, más leída e igual los que están empezando me dan a mí la ternura que yo debo de desprender cuando me ven irrumpiendo ahí en el panorama editorial. Así me veo escribiendo y cada vez siendo más reconocida.
Pues eso Sí, es. un objetivo. Eso, si te lo imaginas, lo Y visualizas. lo visualiza, lo tendrá. Y sigue. Lo tendrá, Eso seguro. va a ser tu futuro maravilloso, vamos. Porque además te vas a dedicar a algo que te encanta. Sí, por Que supuesto. te encanta. Pero ¿tú crees que se puede vivir de la escritura? Es muy difícil, es muy difícil. Unos pocos solamente se pueden dedicar a la escritura, desde luego. Pero bueno, mi intención es compaginarlo. Claro. Claro. Incluso el día de mañana, si me va muy bien, podría pedirme una excedencia Claro. de pronto para escribir una novela o que necesite más de mí. Pero lo veo muy difícil, dedicarse únicamente a la escritura. Muy bien. Pues la verdad es que yo pienso que vas a escribir mucho. Sí. Se te ve, Lo tengo claro. Se te ve la forma de Porque contarlo, la pasión que pone en eso- decirlo, ¿verdad? Claro que sí. Y El luego es entusiasmo que te pone. enriquece tanto como persona el tener toda esa cabeza, esa hormigonera llena de ideas, llena de ideas y de personajes y de giros y de historias que contar. La verdad es que es un placer que te salga, ¿vale? Vamos, me encanta que te haya pasado todo eso y que nosotros podamos aquí ahora compartirlo contigo, que tú nos lo con todos cuentes. nuestros oyentes. Sí. Eso, Nada, que que también- lo vuelvo a repetir, que tenéis que leer a Blanca Cabañas, que la tenéis que leer, que de momento la última es El hambre del pelícano y la anterior El perro que no ladra, pero que es que esto va a más. Así que tenemos que estar todos muy, además nosotros, niños, tenéis que leer, que para eso somos de lengua, que es lo que siempre hemos querido. Y esta os va a gustar. Pues muchísimas gracias, de ha sido verdad. un placer hablar con vosotras. Me hacéis sentir el amor que tenéis por los libros y esa pasión, y de verdad se nota que habéis disfrutado Sí. con mis novelas. Sí, Se nota sí. esa alegría compartida. sí, Así sí, que sí. muchísimas gracias. A ti. A ti, corazón. A ti. Muchísimas gracias a ti. Bien, pues ya la hemos escuchado. Os habrá encantado porque sus historias están repletas de giros inesperados que nos mantienen así como en vilo adivinando hasta el final. Además, si os dais cuenta, ella crea personajes con los que es muy fácil empatizar. Una madre, un niño, un amor, una circunstancia, pero también con aquellos villanos que a veces nos hielan la sangre. Otra de las cosas que ocurre es que sus novelas nos transportan a lugares reales y ficticios. En este caso, el último, El hambre del pelícano, pues en Chiclana, en los Barros Colorados, como llaman por aquí, y en toda esa zona que todos conocemos porque vamos mucho en verano. Y crea una atmósfera única y memorable. Al final, su experiencia como maestra se refleja en sus obras y va aportando un toque de realismo y muchísima profundidad a sus historias. Gracias, Blanca, por haber estado con nosotros y haber compartido todo lo que tienes que enseñarnos. Bienvenidas a Auténticas, Un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia. después de una apasionante vida docente.